Esto parece un regalo de amor, ¿verdad? En el mundo del que vengo, lo llamábamos una esposa espiritual. Consagrábamos objetos como este para atar a las personas, para encadenarlas a la enfermedad, a la pobreza, a relaciones de las que nunca podrían escapar. Y lo más aterrador es que puede que tengas uno de estos en tu joyero ahora mismo, regalado por un exnovio o un supuesto amigo en quien ya no confías. Esto no es un juego. En los próximos minutos te voy a revelar los otros 6 regalos, aparentemente inocentes, que se utilizan para llevar maldiciones directamente a tu hogar. Lo sé porque yo era uno de los que los preparaba. Vengo de un mundo del que muy pocos escapan, y mi credencial para hablarte hoy es haber sido un satanista practicante. Aprendí estas tácticas de primera mano. Conozco los rituales, las intenciones y el daño que causan. No estoy aquí para asustarte, sino para armarte con la verdad. Lo que estoy a punto de compartir no es una teoría, es una confesión que podría, literalmente, salvar a tu familia de ataques que ni siquiera sabías que estabais recibiendo. Presta mucha atención, porque el enemigo no descansa. Si sientes que este mensaje ya está resonando en tu espíritu, te pido que te suscribas ahora mismo, le des a me gusta y actives las notificaciones para no perderte nada. Quiero que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y déjame preguntarte algo para empezar. ¿Tienes alguna joya que te regaló una persona manipuladora o que proviene de una relación rota que no consigues superar? Dímelo en los comentarios. Antes de desvelar el siguiente regalo, déjame contarte cómo caí en ese mundo. Todo comenzó con un sentimiento que seguro que conoces: la soledad. Esa soledad de la que te hablaba no era algo poético, era real y tangible. Recuerdo perfectamente el patio del colegio, el olor a tierra mojada después de llover y el eco de las risas de los demás niños. Para mí, ese patio era el escenario de mi humillación diaria. Yo era el chico flaco al que empujaban contra la pared, el que siempre se quedaba el último al elegir equipos. Y en casa era casi peor. Me sentaba a la mesa para cenar y mis padres hablaban a través de mí, como si yo fuera de cristal. Ese vacío no era un sentimiento, era un hueco físico en el pecho. Ese hueco se convirtió en un hambre voraz, no solo de atención, sino de control. Estaba harto de ser la marioneta en la vida de todos. Quería ser yo quien moviera los hilos por una vez. Empecé a devorar libros que nadie más leía, buscando en los rincones más oscuros de las librerías de segunda mano y en foros de internet que prometían conocimiento prohibido. Buscaba poder, sin adornos. Fue en uno de esos foros donde conocí a un hombre que se hacía llamar Marcus. Vio mi rabia, mi frustración, y en lugar de juzgarme, me dijo que era una fuente de energía que solo necesitaba ser dirigida. Me invitó a una reunión. La reunión no fue en un sótano lúgubre con velas como en las películas. Fue en un piso normal, en el centro de la ciudad. Olía a incienso y a café recién hecho. Allí, Marcus y su grupo no hablaron de maldad ni de adorar a nada oscuro. Hablaron de empoderamiento, de recuperar el control que el mundo me había quitado. Me miraron a los ojos y me dijeron: toda esa ira que sientes es poder esperando a ser usado. Podemos enseñarte a usarlo. Me ofrecieron una familia, un propósito. Y yo, desesperado por dejar de ser invisible, me aferré a ello con todas mis fuerzas. No sabía que el primer secreto que me enseñarían lo cambiaría todo. El primer secreto no fue un conjuro complicado ni un ritual con fuego. Fue un principio simple: la intención puede transferirse. Me enseñaron que los regalos eran el arma perfecta, un caballo de Troya espiritual, porque la víctima te abre la puerta de su vida voluntariamente. Mi primera tarea fue consagrar un frasco de perfume, uno de esos que huelen a flores blancas, para una chica que me gustaba. Mientras lo sostenía, vertí en él toda mi frustración, mi soledad y mi deseo de que ella no pudiera sacarme de su cabeza. 2 días después funcionó. Me llamó y su voz sonaba distinta, casi necesitada. Ese poder fue adictivo. Ese primer éxito fue como una droga. Me sentí eufórico. Por fin tenía el control. De los perfumes pasé a las joyas.
Me enseñaron los rituales para crear lo que llamábamos esposas espirituales, anillos y pulseras que no ataban las muñecas, sino el alma de una persona a otra, a menudo a una relación tóxica de la que nunca podrían escapar. Marcus, el líder del grupo, me miraba con aprobación, y por primera vez en mi vida no era el chico invisible del patio del colegio. Era alguien importante, alguien con un conocimiento que los demás temían y respetaban. Me aferré a esa sensación con todas mis fuerzas. Pero el poder siempre exige más, y pronto mis tareas se volvieron más oscuras. Aprendí a maldecir zapatos para que un empresario rival tropezara en su carrera, para que cada paso que diera le llevara al fracaso. Lo más terrible fue cuando me dieron un osito de peluche. Era para el hijo de un pastor al que querían atormentar. Recuerdo la sensación de aquel juguete en mis manos. Se sentía frío, pesado, como si la inocencia ya se hubiera marchitado. Una pequeña voz dentro de mí me gritó que aquello estaba mal, que estaba cruzando una línea, pero la ignoré. El deseo de demostrar mi valía era mucho más fuerte. Había alcanzado un nivel en el que mis habilidades eran respetadas y solicitadas dentro del grupo. El poder, la sensación de pertenencia, el control que siempre había anhelado. Todo eso me mantenía ciego y atrapado. Ignoraba las señales de advertencia, el frío constante que se instaló en mi habitación, incluso en verano, las sombras que a veces veía moverse por el rabillo del ojo cuando estaba solo. Creía que yo era el maestro, que yo movía los hilos. No me daba cuenta de que cada ritual era un nudo más en la soga que se estaba apretando lentamente alrededor de mi propio cuello, y estaba a punto de descubrir el verdadero precio de mi poder. Esa sensación de control era una mentira, una soga que yo mismo me había puesto al cuello. El precio empezó a cobrarse por las noches. No eran simples pesadillas, eran visitas. Las mismas entidades con las que trabajaba venían a atormentarme en mis sueños, mostrándome cómo se alimentaban de la miseria que yo causaba. Me despertaba gritando, empapado en un sudor helado que no se iba ni con el calor del verano. Durante el día, la paranoia se apoderó de mí. Veía ataques en cada mirada, traiciones en cada palabra. El poder que había conseguido me estaba devorando vivo, pieza a pieza. La soga se apretó hasta alcanzar a mi familia. Recuerdo una cena en casa de mis padres. El silencio era tan denso que se podía cortar. Mi madre, con la voz temblorosa, me preguntó qué me pasaba, por qué estaba tan distante y lleno de ira. Yo estallé. Le grité cosas horribles, palabras que aún me queman al recordarlas. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que yo sentía por dentro. Esa noche, mi padre, con una calma que me rompió el corazón, me dijo: «Hijo, creo que es mejor que no vuelvas por un tiempo». Me echaron de mi propia casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo no tenía el control de nada. Intenté salir. La primera vez, simplemente no fui a una de las reuniones de Marcus. Esa noche, el infierno se desató en mi apartamento. Los libros volaban de las estanterías y oía susurros que me llamaban traidor. Lo intenté 2 veces más, cada vez con más desesperación, pero cada intento de alejarme era respondido con un ataque más violento, más personal. Me estaban dejando claro que yo no era un socio, era su propiedad. Ya no había escapatoria. Era un esclavo de la misma oscuridad a la que había jurado lealtad. Mi punto más bajo llegó una noche de noviembre. Estaba solo en mi piso, que ya no se sentía como un hogar, sino como una tumba fría. Había perdido a mi familia, no tenía amigos de verdad, y mi salud estaba destrozada. Me miré al espejo y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida y una expresión de terror permanente. El peso en mi pecho era insoportable. No veía ninguna salida. La única puerta que parecía abierta era la de acabar con todo. Y esa noche, por primera vez, consideré seriamente cruzarla. Y fue allí, en esa tumba fría que llamaba mi piso, con la idea de terminarlo todo girando en mi cabeza, que escuché algo. Era un sonido débil, casi imperceptible, que atravesaba la pared desde el piso de al lado. Una mujer estaba cantando. No era una canción de la radio, era algo simple, una canción de adoración. La letra hablaba de un amor abrumador, infinito,
que no calcula los riesgos. Cada palabra, cada nota, era como un martillo de luz golpeando la oscuridad que me asfixiaba. Hacía años que no escuchaba algo así, y la pureza en su voz hizo que algo dentro de mí, algo que creía muerto, se rompiera en mil pedazos. Abrumado por una emoción que no podía ni nombrar, mis rodillas cedieron y caí al suelo. No fue una decisión, mi cuerpo simplemente se rindió. Y allí, en el suelo de mi propia prisión, grité un nombre que no había pronunciado desde que era un niño, un nombre que había aprendido a odiar. ¡Jesús!, grité con la garganta rota. ¡Jesús, si eres real, sálvame de esto! No hubo un trueno ni un terremoto. Al instante, una luz llenó la habitación. No era una luz que ciega, sino una que calienta, una que lo envuelve todo. Y con ella, una paz tan densa, tan real, que sentí como un peso físico se levantaba de mi pecho, y años de suciedad y oscuridad se drenaban de mí como veneno. Me quedé allí, en el suelo, llorando durante no sé cuánto tiempo. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de un shock absoluto. Lo primero que hice cuando pude moverme fue coger el teléfono. Marqué el número de mi madre, con las manos temblando. Cuando contestó, solo pude decir entre sollozos: «Mamá, lo siento. Creo que acabo de conocer a Jesús». Hubo un silencio al otro lado y luego la oí llorar también. No hizo preguntas, no me juzgó, solo dijo: «Lo sabía. Sabía que volverías a casa, hijo. Ven a casa». Esa fue la primera conversación real que habíamos tenido en años. Si alguna vez has sentido una paz así, una que desafía toda lógica y circunstancia, quiero que me lo cuentes en los comentarios. Y si este testimonio te está tocando de alguna manera, por favor, dale a me gusta para que este mensaje pueda llegar a más personas que se sienten atrapadas como yo lo estaba. Porque lo que pasó en los días siguientes fue la prueba de que mi encuentro había sido real. Por primera vez en más de una década, dormí. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin visitas nocturnas. Al despertar, el aire en mi piso ya no se sentía pesado y frío. Había silencio, pero era un silencio pacífico, no amenazante. Pero entendí algo muy rápido. Esa paz no significaba que la guerra hubiera terminado. Significaba que por fin estaba en el bando correcto para luchar. La luz que había entrado en mi vida también me había convertido en un objetivo muy visible para la oscuridad que acababa de abandonar. Sabía que mis antiguos amigos no me dejarían ir tan fácilmente. La verdadera batalla, la batalla por mi alma y por mi libertad, no había hecho más que empezar. Y lo primero que tenía que hacer era limpiar mi propia casa de todas las puertas que yo mismo había abierto. Esa paz que encontré era real, pero también me abrió los ojos a la guerra que se libra en los lugares que nunca imaginarías, como la habitación de tus hijos. El ataque a través de muñecos y juguetes es una de las tácticas más crueles que aprendí. Los niños son espiritualmente sensibles y el enemigo lo sabe. Usábamos los juguetes como contenedores para llevar inquietud y miedo a un hogar. Recuerdo perfectamente el ritual sobre un osito de peluche destinado al hijo de un pastor. Lo llenamos de intenciones de terror nocturno, de rebeldía. La Biblia es muy clara en Mateo 18:6 sobre el castigo para quien haga tropezar a un pequeño. Pero los ataques no solo van dirigidos a los niños, quieren paralizarte a ti, y lo hacen maldiciendo tu camino, literalmente. Los zapatos son una herramienta poderosa para ello. Recuerdo que atacamos a un empresario consiguiendo sus zapatos de trabajo favoritos. El ritual se centró en torcer sus decisiones, en que cada paso que diera en su carrera le llevara al fracaso. Un mes después, estaba casi en la ruina. Pero la palabra de Dios nos asegura en el Salmo 119 que es lámpara a nuestros pies. Y si te atacan el camino de día, por la noche atacan tu descanso. Las almohadas y la ropa de cama se usan para enviar pesadillas y parálisis del sueño, sembrando miedo cuando eres más vulnerable. Y los dos últimos son quizás los más íntimos, y por eso los más peligrosos. La ropa interior o lencería regalada por alguien con malas intenciones es un ataque directo a la pureza y al lecho matrimonial.
Su objetivo es introducir espíritus de lujuria, infidelidad o frialdad para destruir la unión que Dios bendijo. Y finalmente, la comida. No te digo que desconfíes de todo el mundo, pero Proverbios nos advierte sobre comer el pan del avaro, la comida de alguien que sabes que practica el ocultismo o te desea mal, es una forma de hacerte internalizar una maldición. Todas estas revelaciones me golpearon con fuerza. Entendí el manual del enemigo, pero también que mi conversión no era el final de la guerra, sino el comienzo de la verdadera batalla. Mi conversión no fue un billete de salida, fue una declaración de guerra. En cuanto elegí a Cristo, los ataques se volvieron brutales. Mis antiguos compañeros lanzaron todo lo que tenían contra mí. Las pesadillas eran tan vívidas que me despertaba sin poder respirar, a veces con arañazos en los brazos. Los objetos de mi piso se movían solos. Un libro caía de la estantería, una puerta se cerraba de golpe. Eran demostraciones de poder para recordarme a quién le había pertenecido. Querían que supiera que no me dejarían ir tan fácilmente. El miedo era paralizante. La batalla más dura fue limpiar mi propia casa, que era un arsenal de objetos malditos. Con la ayuda de un pastor que Dios puso en mi camino, fuimos habitación por habitación. No fue un ritual mágico, fue un trabajo agotador. Tuvimos que identificar cada libro, cada amuleto, cada cosa que yo mismo había consagrado. Quemar esos objetos fue como quemar partes de mi antigua identidad. Cada llamarada era una oración, una renuncia. En el nombre de Jesús rompo tu poder, decíamos una y otra vez. Era la única forma de cerrar las puertas que yo había abierto de par en par. Pero el enemigo no solo atacaba desde fuera. La tentación de volver era sutil y venenosa. En momentos de soledad, recordaba la sensación de poder, de control. Una noche, desesperado, estuve a punto de llamar a Marcus. Me sentía débil y la oscuridad me prometía fuerza. Entonces recordé un versículo que el pastor me dio, 2 Corintios 12:9. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. Fue mi primera victoria interna, elegir la debilidad en Cristo sobre la falsa fuerza del enemigo. No te voy a mentir, no fue una victoria de un día para otro. La guerra por mi alma duró meses. Hubo recaídas, días en los que el miedo ganaba y me escondía, pero cada vez que caía, la comunidad de la iglesia estaba ahí para levantarme. Aprendí a luchar, no con rituales, sino con la palabra y la oración. Fue una desintoxicación espiritual lenta. Solo después de casi un año de batallas constantes, de elegir la luz una y otra vez, pude decir que el silencio en mi casa era, por fin, una paz verdadera, no la calma antes de otra tormenta. Esa paz que finalmente encontré no fue un final feliz de película, fue el verdadero comienzo. Antes de Cristo, mi vida era una contradicción, un poder aparente que escondía un miedo atroz. Era un hombre paranoico, aislado en mi propio piso, que había perdido a su familia por la ira y la manipulación. Hoy, por primera vez en más de una década, duermo. Duermo profundamente, sin visitas nocturnas. Mi familia, la que me echó de casa, me ha vuelto a abrir sus puertas. No fue fácil, pero vieron el cambio en mis ojos y me recibieron de nuevo. El cambio más profundo ocurrió en mi propósito. Antes, me levantaba cada día buscando conocimiento para controlar y maldecir a otros. Miraba a la gente y veía objetivos, peones en mi tablero de juego. Ahora, cada mañana, lo primero que hago es orar. Oro por la gente, por su protección, por su libertad. El mismo conocimiento que usaba para atar a las almas, Dios me ha enseñado a usarlo para desenmascarar las trampas del enemigo. Ya no veo objetivos, sino almas preciosas por las que Cristo murió, almas que merecen ser salvadas de la misma oscuridad que casi me consume. Pero no te voy a mentir, esta transformación no me ha convertido en un superhéroe espiritual. Las cicatrices siguen ahí. Todavía hay días en los que la soledad intenta susurrarme al oído, tentándome con el recuerdo de aquel falso poder y control. A veces, un olor o un lugar me trae de vuelta un recuerdo de lo que hice, y la culpa intenta ahogarme.
La diferencia es que ahora no lucho solo. Me aferro a la gracia de Dios y sé que mi debilidad es el lugar perfecto para que su poder se manifieste. La lucha es real, pero ahora sé que la victoria ya está asegurada. Mi madre dice a menudo que ahora ve luz en mis ojos, donde antes solo había un vacío oscuro. Mi pastor me recuerda que mi testimonio no es sobre lo fuerte que fui para salir, sino sobre lo poderoso que es Dios para sacar a alguien. He pasado del aislamiento a la comunidad, del miedo a la paz, de un propósito destructivo a una misión de vida. Mi vida hoy es la prueba de que nadie está demasiado perdido, y todo lo que he vivido, cada batalla y cada lágrima, me ha traído hasta este preciso momento para poder entregarte la clave final. Mi vida hoy es la prueba de que nadie está demasiado perdido, pero el propósito de este vídeo no es que vivas con miedo, es todo lo contrario, es hacerte poderoso. El miedo es la herramienta favorita del enemigo, pero el discernimiento es la tuya. Santiago 1:17 nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de Dios. Esto significa que no tienes que vivir sospechando de cada acto de bondad, pero sí debes ser sabio. Aprende a conocer la fuente de los regalos que recibes en tu vida, porque no todo lo que brilla es un tesoro del cielo. Si ahora mismo sientes una inquietud en tu espíritu por un objeto que tienes en casa, no lo ignores. No es tu imaginación, es el Espíritu Santo advirtiéndote. Él es tu protector. En mi antiguo mundo, contábamos con que la gente ignoraría esa pequeña voz, esa sensación extraña por no querer parecer maleducados o desagradecidos. Pero esa voz es tu primera línea de defensa. Aprende a escucharla, a honrarla. Es el discernimiento de Dios actuando en ti para proteger tu hogar y a tu familia de cualquier ataque disfrazado de amabilidad y buena intención. Entonces, ¿qué haces si tienes uno de estos objetos y sientes esa advertencia? No tengas miedo. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. Coge ese objeto en tus manos, úngelo con aceite si tienes, y haz una oración sencilla pero poderosa. En el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición, pacto y mala intención ligada a este objeto. Lo limpio con la sangre de Jesús y declaro que no tiene poder sobre mí ni mi familia. Y si después de orar aún no tienes paz, deshazte de él. Tu paz vale más que cualquier regalo. No permitas que un caballo de Troya se quede en tu salón. Si este testimonio te ha impactado, suscríbete para no perderte más historias de libertad como esta. Dale a me gusta para que el mensaje llegue más lejos y compártelo con alguien que necesite escuchar que no estás solo en su lucha. Y quiero orar por ti, así que deja tu historia o tu petición en los comentarios. Recuerda ese anillo del principio, la esposa espiritual diseñada para atar. Hoy, por la gracia de Cristo, cualquier cadena que un regalo te haya puesto puede romperse para siempre. Eres libre.